Por las cosas que me cuentan de cuando yo era niño, yo sentía música y me movía. Recuerdo que había un señor que tenía 2 hijas, 2 mujeres, y le hubiera encantado tener hijos varones. Entonces me venía a buscar a mi casa y me andaba conmigo en los brazos. Yo tendría 2 años y medio. Y me ponía música, yo ya me movía. Así que se ve que ese sello vino desde el útero, o antes todavía. La hija de ese señor, que era amiga mía, le gustaba bailar. Entonces corríamos los muebles del living de su casa y ella me mandaba unos pasos y yo le hacía de partener. Esas fueron mis primeras aventuras en la danza. No pensaba en ser bailarín, pero tenía la necesidad de bailar. Mi cuerpo se tenía que mover. Yo disfrutaba de mover mi cuerpo. Y otra cosa es que desde muy chico yo escuché música clásica, porque en el edificio vivía una señora que su esposo era marino y las 3/4 partes del año estaba sola y no tenía hijos. Entonces me llevaba a su casa. La anécdota que recuerdo así clarísima de esta señora es, yo escuchaba los domingos de mañana una radionovela que se llamaba Viaje a las Estrellas. Y el fondo musical que tenía me atraía terriblemente, pero no sabía lo que era. Y un día, estando con ella tenía siempre la radio del Sodre, sonó la misma música. Y le pregunté, Gloria, ¿y esa música qué es? Y me dice, es la consagración de la primavera de Stravinsky. Y bueno, y yo quedé maravillado con esa música. Después, con los años, cuando me hice bailarín, llegué a bailar la consagración de la primavera. Es decir, yo creo que la vida es un círculo, ¿no? Y que lo que uno anhela, si tiene su cabeza y puesto en eso, llega. En algún momento llega. Y nunca es tarde. Y bueno, y acá lo último que he hecho, no lo último que voy a hacer, es al borde de la piscina. Fuerte, Lucianito, para vos, ¿eh? Pero versió lindo, bello, lleno de vida. Teniendo 17, 18 años, y no lo pienso y no sé por qué, si vi algo, si vi danza, yo creo que vi un espectáculo en un bar que ya no existe más, y un día vi bailar gente del Bailarino. Y a mí se me ocurrió ir, y fui, pero tuve la mala idea de comentarlo. Y mis amigos me llenaron la cabeza, y nada del Bailarino. Bueno, yo en esa época era estudiante, había hecho preparatorio de arquitectura, y lo hice, y después hice un año de facultad. A los 19 años entré en la Corte Electoral, y ahí fue donde pasó lo que tenía que pasar, y que me estaba esperando. Un día, haría un año que estaba trabajando, y una compañera de sección me dice, mirá, yo estoy yendo a un grupo folclórico que están preparando la misa criolla para un festival que vamos a ir a Castillos, y necesitan varones. Le dije, bueno, dale, vamos. Creo que a 2 semanas ya me habían puesto en el medio como la figurita, y yo dije, ya era más grande, ¿no? Yo dije, yo esto mi cuerpo lo tengo que perfeccionar para poder manejarme mejor. Entonces busqué una academia en la calle Mercedes y Ejido, Julio Bittencourt, que fue mi primer maestro, que hacía poco había venido de Londres. Y empecé a trabajar. Primero 2 veces por semana. Las 2 días se transformaron en 3. Como a los 6 meses me dice que tenía condiciones, pero que ya era grande. Eso me movilizó un poco mi orgullo y empecé a ir todos los días. Hasta que un día en mi casa planteé que no iba a estudiar más, que no me daba el tiempo, y mi padre, muy sereno, me dijo, vos sos mi hijo, yo te quiero y que quiero ser feliz, así que haz lo que quieras. Entonces ahí fue la liberación. Ya tenía más o menos una formación, había estudiado historia del arte y un montón de cosas, había hecho un poco algo de pintura, es decir,
tenía una información como para defenderme como artista. Y las clases de la mañana se transformaron también en la tarde. Salía de la corte y iba a tomar clase también. Eso me llevó 2 años y medio hasta que un día Julio me dice, bueno, o cortás o vas al Sodre. No, le digo, pero yo no quiero ir al Sodre. Lo que quiero es bailar, pero bueno, ¿y qué? ¿Dónde vas a bailar? ¿En tu casa? Y bueno, fui. Estaba Eduardo Ramírez de director y me aceptó como oyente. Tuve 2 años como oyente, me contrataban por los espectáculos. En lo primero que intervine fue una ópera, en Dido y Eneas, un 25 de agosto. Y a 2 años di concurso y entré. Y ahí estuve en el Sodre 29 años. Esa fue mi carrera como bailarina hasta ahí. Digo, bailé de todo, cosas que me gustaron, cosas que me daba el placer de bailar, pero que no sentía que artísticamente me completo, pero bueno, era un profesional y tenía que seguir para adelante. Se hacían grandes producciones, La consagración de la primavera, Petrushka. Cuando yo entré estaba William Dollar montando un espectáculo. Ahí se hizo Combate, Divertimento. Era todo de estilo neoclásico, en puntas, pero sí. Y habían bailarines en ese momento, porque después el cuerpo de baile empezó a bajar. Pero yo entré en la época que Peggy, Tito, Raúl, Eduardo, Olga Bérgolo eran jóvenes, eran referentes. Yo cuando entré tenía referentes. Y los artistas necesitamos referentes, porque es una cadena. Me encanta ver a otros. Para aprender o para desaprender, digo. Para si está bien o está mal. Pero los referentes son necesarios. Y son fantásticos. Así que bueno, esa fue mi época. Después se quemó el Sodre y ahí empezó una etapa bastante rara de deambular. Igual se bailaba. Y se hizo algún espectáculo grande en el Solís, como Romeo y Julieta, se volvió a hacer La consagración, Giselle. Pero después vino ahí un declive y después cuando vino la democracia fue como el ave fénix. Porque ahí sí, en esos años, del 85 en adelante, fue una avalancha de maestros. Y tuvimos años un director armenio-ruso con una escuela fantástica y además un tipo que sabía en pila y ahí se volvieron a montar espectáculos grandes. Y entró gente joven, que después envejeció y volvió otra vez el declive. Y bueno, ahora están en la etapa de que son todos jóvenes. Porque la danza clásica en realidad es para los jóvenes. En el interior de los 80 y algo, que hubo un resurgimiento en el Sodre cuando vino la democracia, que vinieron montones de maestros de primer nivel, vino un rumano francés, Gigi Calcineanu, que sus espectáculos tienen mucho de danza-teatro. Y ahí se me abrió otra historia en mi cabeza, porque él me daba libertades para que yo improvisara. Un día me dijo, mira, yo te marco esto, pero si a vos se te ocurre algo, hacelo y yo te voy a decir si funciona o no. En las obras de Gigi habían pequeños personajes y yo siempre tenía algún personaje. Por ejemplo, el baile de graduados, la directora y el coronel. Qué divertido que fue esto. Es un rol que hace, es una mujer muy fuerte, la regente de un colegio de señoritas. Y tiene que dar esa mezcla de cierta feminidad, pero media adulta, media hasta podría parecer varonil. El recuerdo que tengo de esta obra es los gurises de las escuelas cuando iban, las redacciones y los dibujos que hacían, y que además discutían, ¿será mujer? No, que es un hombre. Que... Y después yo me enteraba. Las 4 estaciones de Vivaldi, Gigi, escena burocrática. Qué fantástico recuerdo. Además, en esta obra fue donde empecé a descubrir
que podía llegar a ser actor también y juntar las dos profesiones y seguir trabajando. Y eso me dio la pauta de que yo podía hacer algo más que solo mover el cuerpo, que de pronto crear un personaje. Y eso me empezó a comer la cabeza de que por qué no estudiaba teatro. En otra obra con Gigi, La Sinfonía Fantástica, yo estaba así sentado, pero en un banco. Y era la posguerra, esa fue la imagen que nos dio. Y estaba aquí y allí había otro personaje, éramos dos en el escenario. Y yo estaba sentado así, con una mirada perdida, que era lo que tenía que hacer en ese momento. Y un día, en un ensayo, ¡plaf!, cae un pedazo de reboque. Yo me quedo mirando, me paro, lo levanto, lo tiré y me volví a sentar. Siguió el ensayo, terminó, me llama Gigi y me dice, quiero hablar contigo. Sí. Dice, ¿vos te acordás lo que hiciste? ¿Cuándo? ¿Cuando se cayó la piedra? Sí. ¿Y qué te imaginas? No, digo, evidentemente estábamos descalzos, alguien se podía lastimar. Entonces, como estábamos ensayando, lo tiré. Me dice, bueno, ¿es la posguerra? Sos un médico y estás cuidando a la gente. ¿Te acordás de repetirlo tal como lo hiciste? Sí. Lo hice, se habían ido todos los compañeros. Lo hice todo de nuevo igual, mirando para allá, imaginé el ruido, plaf, levanté, fui lentamente, lo tiré y me volví a sentar. Eso queda. Y bueno, todo eso es... Ni él se dio cuenta, ni yo tampoco, pero me estaba incentivando a que yo podía hacer otra cosa. ¿Y si hago la EMAD? Porque además me va a dar otro material. Tengo el cuerpo trabajado, tal vez pueda trabajar también con la voz. Y fui. Estaba pasado de edad, me anotaron condicional, pero hice los 4 años y egresé. Me jubilé y habrían pasado 3, 4 años que había egresado y un compañero que habíamos ido de egreso me convoca para formar un grupo. Tuvimos como 4 años trabajando en salas, íbamos a las escuelas, íbamos al liceo. Y fue una buena experiencia porque si bien había hecho la escuela y me habían dado la técnica o los recursos, como yo digo, no tenía el tablado de actor, que es otra disciplina distinta a la de la danza. Y me sirvió. Me olvidé de contar que cuando yo entré al Sodre, Nelly Pacheco me dice, ¿vos qué haces aquí bailando? Vos tenés que cantar. Yo tendría 23 años. Le digo, Nelly, me maté para entrar acá ahora y ahora que estoy acá me decís que me pongo a cantar. De eso me arrepiento, porque podía haber estudiado canto paralelamente. Pero bueno, cuando llegué a la EMAD, lo primero que me dijo Nelly, no entiendo por qué no estudias canto. Entonces yo le dije, mira Nelly, cuando termine la EMAD, me pongo a estudiar canto. Y así fue. Terminé la EMAD, me fui a la ENAL, que es la Escuela Nacional de Arte Lírico. Me fui a inscribir, me dicen, pero estás pasado de edad. Pero bueno, te conocemos, te anotamos condicional. Me anotaron condicional y hice los 5 años. No di el egreso porque no me interesaba ni eso. A mí lo que me interesaba era tratar de formarme, a ver si podía cantar. Y bueno, sí, terminé cantando en coros. Canté en el coro bastante tiempo, en el coro de la Escuela Municipal de Música. Y después tuve unos años con Simaldoni. Y dejé de cantar por el teatro porque no quería entreverar. Esta es mi época de cantante de coros en las óperas. Turandot, Porto Alegre, con Cecilia Latorre. Aquí no solo tuve que cantar, sino que un día a la regista, como hay una escena donde aparece un bailarín, me cambiaron la ropa y me hicieron improvisar y yo dije, no, improvisar no, y entonces
Como 2 horas antes del espectáculo me puse a ensayar en el escenario y tratar de darle forma humana a lo que tenía que hacer con 2 látigos en la mano. Fue una audacia, porque yo esas cosas no hago. Yo soy curioso, me gusta saber. Y todo lo que aprendí no lo aprendí con un... porque voy a ser cantante, bailarín y actor y voy a hacer comedia musical. No, lo fui aprendiendo porque quería saber, quería tener más información mía, adentro mío, quería enriquecerme más. Yo no creo que llegue tarde, porque tal vez antes no lo hubiera podido hacer. Yo tengo, mi filosofía de vida es que uno trabaja en pos de algo y que en algún momento va a venir. Yo creo que para mí fue beneficioso no haber empezado a bailar desde muy niño, porque en general en los bailarines clásicos a veces se descuida la educación curricular por ser mejor bailarín. No sé si hubiera hecho historia del arte, no sé si hubiera tenido contacto con los maestros que tuve, como Florio Parpagnoli, como María Freire, como Barrán. Es decir, que para mí fueron maestros no solo que me enseñaron la disciplina, fueron maestros de vida. Y eso para mí es muy importante. Yo digo que recién ahora me considero un artista, porque para mí la palabra artista es casi mágica y le tengo un respeto impresionante. Me di cuenta que fueron los que me formaron, porque mis padres me dieron vida y mi madre me incentivó mucho, pero no tenían material para pasarme. En cambio, esta gente me formó como ser humano, me formó la sensibilidad. Y bueno, lo agradezco. Entonces no llegué tarde. Me aumentaron condicionales porque hay fechas, pero a mí las fechas, ¿sabes que no me importan mucho? Que yo creo que si estoy vivo, estoy vivo. Y no pienso jamás en que en algún momento me voy a morir. Sé que voy a morir, pero no la busco. Yo vivo la vida es más fuerte que la muerte. La naturaleza relace todas las primaveras. Los árboles dan frutos todos los años. Así que jamás voy a pensar en la muerte. Yo bailé la última vez en el Palacio de Peñarol y se lo agradezco al compañero que fue el repositor, que montó Quijote y yo hacía el padre de Quitri. Porque después de ciertos años, después de los 47, empecé a hacer personajes. Yo ya ahí tenía la EMAD y bueno, tenía otros recursos. Hacía el alcalde, hacía el padre de fulano, hacía el amigo del príncipe y me dio la posibilidad de estar siempre arriba del escenario. Y el día que yo bailé por última vez hice llorar a toda la orquesta, bueno, porque quisieron que yo me despidiese y no pude. Se me quebró la voz, pero fue muy emocionante. No pensé nada, lo único que pensaba era la satisfacción de poderme despedir ahí arriba y frente a un montón de gente, porque estaba el Palacio Peñarol lleno y con mis compañeros. Y en ese momento no pensé si se terminaba no, porque yo había hecho la EMAD y como yo soy muy positivo, no pienso en las cosas que no voy a hacer nada. No, algo va a venir. Los ángeles algo me van a traer. Y trajeron. Y bueno, y si todo eso me formó y ahora, en los últimos 5, 6, 7 años, salió a la luz, bendita la luz. Yo viví una vida feliz y ahora mucho más, porque a mi edad todavía bailo, hago teatro, recibo satisfacciones. ¿Qué más quiero? Me convocó en el año 2011
11 Diana Veneciano, para hacer una obra que se llamó ¿Quién me quita lo bailado?, que éramos 3 viejos, 3 veteranos. Y bueno, estrenamos la obra, la estrenamos en la Zabala, después la hicimos en Tractactus, nos salieron los fondos concursables del MEC y nos fuimos a Buenos Aires a hacer 6 funciones, a teatro lleno. Así que me incentivó en que, bueno, voy a seguir. Y seguí trabajando con Diana. En ese interín que estaba por estrenar el ¿Quién me quita lo bailado?, Sandra Bartolomeo estaba ensayando Lorca, Dalí, la otra mitad. Y me cuenta, bueno, que había un problema con el actor que iba a hacer el Dalí, que estaba enfermo, en fin. Y nos encontramos en un bar y me dio el libreto. Y lo primero que me dice es, el personaje Dalí está en sus últimos días y está en una silla de ruedas. Y cuando dijo la silla de ruedas, yo sentí algo, como que era para mí. Llegué a mi casa, leí el libreto y dije, qué desafío para mí, porque es volver a sentir el personaje. Desde el cuerpo va a venir la voz, va a venir el Dalí en esa silla de ruedas. Y lo primero que pedí fue ensayar ya desde el vamos la silla de ruedas. Y bueno, ahí salió. Y me encantó hacer el personaje. Diana se había tomado un descanso y a todos nos servía. Y un día me llama y me dice, mira, estoy pensando hacer una obra sobre Felisberto Hernández. ¿Y querés trabajar? Le digo, por supuesto. Y bueno, empezamos con improvisaciones. Por ejemplo, 2 días para leer un cuento, meternos en el cuento, dejar volar la imaginación, nos juntábamos y empezaban las improvisaciones, con materiales, con manteles, con mesa, con silla, con lo que apareciese. Esas improvisaciones se empezaron a filmar, se juntó bastante material y un día Diana dijo, bueno, voy a armar la dramaturgia y vamos a empezar a ensayar. Y se armó un mundo deslumbrante porque Felisberto Hernández es mágico, es surrealista, es increíble. Me gusta mucho el trabajo de investigación. Si me dan un personaje y tengo que elaborarlo como el de Lorca, el de Dalí, va bárbaro. Pero la investigación me fascina porque además hay más tiempo para investigar en uno mismo y empiezan a salir cosas increíbles. De repente gestos o palabras o actitudes que ¿dónde estaban? Pero estaban adentro. Cuando empezás a remover, salen. Y fue bárbaro hacer los estrafalarios de Hernández. Felisberto Hernández. Fantástico esto. Fantásticos los compañeros. Y lo más maravilloso fue entrar en ese mundo mágico de Felisberto Hernández. Seguiremos con esto. Yo ya tenía influencias de Giri Kilian y de Pina Bausch. Bueno, ya a esa altura de la vida ya pensaba que si él me convocaba yo iba a aceptar, porque se pueden decir cosas. Y no es necesario saltar y girar y hacer doble tour y esos virtuosismos que yo los había hecho y que ya no podía. Yo en el 2014 había bailado con un espectáculo con Mariana Gómez, Violenta Ternura, un espectáculo precioso. Mariana tiene mucho talento, convocó a 4 jóvenes y a mí me llamó diciendo que necesitaba un viejo, un bailarín grande. Y yo dije sí, ya había tenido la experiencia del ¿Quién me quita? Y bueno, hicimos ese espectáculo que nos fue bárbaro, precioso. Y bueno, ahí me vio Andrea y yo pensé que era un solo en esos espectáculos que hace con montañas de gente. Y este señor, uno más, que iba a hacer lo que le correspondía, y le dije que sí. Y cuando fui a la casa, que ese día apareció Norma también, le digo, bueno, mirá, es un sol, no son 40 minutos. No,
Y no. Estuvimos como 2 horas. No, pero que mirá, que no importa, que sí, que vos podés. Que... Le digo, no, me da miedo. Y en un momento le digo, pero esto es pararme al borde de una piscina. Andrea se sonrió, ya está el título, al borde de la piscina. Y ahí quedó. Y para mí fue un poco al borde de la piscina, porque no sabía lo que iba a pasar. Para mí era un riesgo. No sé, después de tantos años exponerme solo, bailando. Pero bueno, juntamos el teatro y la danza, ahí se juntó mi formación de actor y de bailarín en ese solo. Se juntaron. Y yo creo que por eso salió ese material que parece que a la gente le gusta. Y trabajar el solo fue mágico, porque lo armamos en 2 meses y medio, ensayando 3 veces por semana, porque yo simultáneamente estaba haciendo los estrafalarios. Y este cuerpito lo tengo que cuidar. Y íbamos caminando por la calle Maldonado y Norma me dice, mirá, nos conocemos desde muy chicos, de jóvenes. Me dice, ay, Luciano, quiero que vayas pensando en el cisne. Le digo, ¿qué cisne? En la muerte del cisne. Vos estás loca. Ni sueñe que yo voy a bailar la muerte del cisne. A los 4 días empezamos a ensayar. Me cambio. Y Norma, muy dulcemente, me dice, mira, ay, Luciano, aunque sea por probar, dice, yo pongo el cisne de Saint-Saëns y a ver qué te sale. Y le contesté, mira, Norma, nos tenemos mucho respeto, nos tenemos mucho aprecio, nos reconocemos mutuamente, no vamos a discutir por esto. Me saqué la camiseta, me quedé con el otro vaquero que tenía, descalzo, sin medias. Le dije, dame 5 minutos. Primero me tiré en el suelo, hice ahí un relax. Después caminé y después le digo, mira, yo hace 4 años que estoy trabajando el buto, que es una danza japonesa de posguerra. Le digo, voy a ver si puedo en estos segundos meterme en el buto, liberarme de todo esto que tengo adentro y dejar que fluya lo que tenga que fluir. Me paré, hice un silencio y le digo, bueno, pone la música. Y me empecé a mover. Cuando terminó, yo no era muy consciente de lo que había hecho. Me quedé ahí como unos segundos en esas cosas así como en un impasse, una cosa rara que sentí. Y la miro, y estaba con los lentes en la mano llorando. Y le digo, me río y le digo, Norma, si ya va a empezar así no lo hacemos, porque si esto va a ser una tragedia de que empecemos. Me dice, no, que no querías hacerlo, y que ese ya está al final, y que así queda, y así fue todo. Norma venía, cada ensayo que venía ya traía una idea clara. Me decía, ¿te animás? Sí. Me ponía en lo que ella quería y al segundo ensayo ya estaba casi. Ella después corregía algo, sacaba, agregaba. Y por eso digo que fue mágico eso. En algún lado estaba escrito, porque si no, no puede haber salido tan rápido. En algún lugar del firmamento estaba, bajó, se nos incorporó a los dos y salió. Y bueno, lo sigo haciendo. Anduve por Brasil, acá ya lo hice varias veces. Me llamaron de nuevo para Brasil para el año que viene para hacerlo, no sé. Voy a tener que descubrir alguna droga que me mantenga mi cuerpo en forma, porque los años pasan. Pero bueno, lo voy a seguir haciendo. Que soy profundamente feliz haciendo lo que hago. Que siento miedo cada vez que lo hago.
porque siempre es la primera vez, siempre es un desafío, me gustan los desafíos, me da temor en el momento de salir y cuando salgo estoy en otro mundo. Estoy en dos mundos. Estoy en el mundo racional y en el otro, en el emocional. Es decir, creo que, bueno, los artistas sentimos eso un poco, ¿no? Y me ha pasado muchas veces. Y eso es mágico. Y me gustaría tenerlo, más allá de lo que pueda hacer, así esté sentado en una butaca como esta, solo moviendo las manos, pero poder decir cosas. Y no para que al otro le agrade, decir cosas que yo quiero decir. Pero yo seguir teniendo la voluntad, la energía espiritual y algo de física, de la física, para poder expresar, aunque sea solo con las manos, o con un torso, o con una cabeza, no sé, o con una mirada. Con los años me di cuenta de eso. Se ve que muchos años lo hice intuitivamente, porque lo necesitaba. Se ve que lo necesité desde que era niño, desde que nací. Pero claro, ahora soy grande y soy consciente de eso. Y me da tanta alegría que si hay algo que pido todas las noches es que no me quiten esa condición. El de poder decirle algo al otro. Es fuerte para mí y gratificante. Es un regalo que me ha dado la vida. En 35 minutos me parece que logré expresar todo lo que yo soy, o lo que he sido, lo que he vivido. Sí. Y yo pienso que eso es lo que a la gente le emociona. Y cada vez que lo hago me da miedo, ¿sí? Porque cuando fui a San Pablo, al festival, antes de irnos, unos días antes, le digo, ay Norma, ojalá al principio y me quedo tranquilo, porque yo no sabía con lo que me iba a enfrentar. Como unos 10 días antes, mandan un mail diciendo que cerrábamos el festival con Al borde de la piscina. Bueno, ya ahí empezó mi... ay Norma, qué responsabilidad, que a vos te parece que... Bueno. Cuando llegamos a San Pablo, creo que al segundo o tercer día, una de las organizadoras nos pregunta a Norma y a mí dónde preferíamos hacer el solo, si en uno de esos salones enormes que habían o en la sala. Y a mí me salió así enseguida, ¡paf! Le digo, Norma, yo quiero hacerlo en el escenario, porque va a ser un desafío, porque nunca lo hicimos en un escenario, siempre ha sido en lugares parecidos al de la Zabala. ¿Por qué no probamos? Y bueno, sí, el último día fue el más tenso de todos para mí, pero traté de controlarme, estuve bastante tiempo solo. Yo a los compañeros que habíamos ido juntos, les dije, hoy me voy a quedar, desayuno con ustedes y después me quedo solo. Y bueno, estuve toda la tarde solo, dormí, me bañé, hice una pequeña meditación, relax, y me fui con la ropa, caminando por la calle despacio, disfrutando de la ciudad. Pero cuando llegué, bueno, los bichitos del estómago empezaron a funcionar. Hice esas cositas que hago con mi cabeza y con mi cuerpo antes de salir, cuando me tocó, y dije, Luciano, llegó el momento, disfrútalo. Y bueno, así fue. Y empecé a sentir, estaba bailando y cuando con el baile la música ni veía ni sentía al público. Sentía que había un silencio impresionante
y que había una energía que se estaba transmitiendo, porque uno lo siente del otro lado. Si de aquel lado viene algo, uno se pone mucho mejor, mucho más intenso, aunque no quiera. Y hay un momento en la obra en que, y que me viene muy bien, en que yo me siento. Después de hacer una parte bastante larga, como 7 minutos, y muy tensa, muy fuerte. Pero yo ahí me siento. Entonces baja todo, toda esa tensión baja y empiezo a escuchar. Yo dije, en esa cosa que uno no pierde la lucidez porque medio cerebro está en la obra y medio cerebro está lúcido a ver qué es lo que tenés que solucionar o hacer o está pasando, sentía ruiditos extraños. Y bueno, era que cuando terminó la mitad de la platea estaba llorando y después vinieron y se querían sacar fotos. Yo dije, pero paren un poquito. No sé, me sorprenden esas cosas. Pero yo pienso que es el resultado de alguien que tiene muchos años y que además cuenta una verdad. Lo que armamos con Norma y lo que yo cuento arriba del escenario es una verdad. Es mi verdad, es mi vida. Y yo creo que eso, al borde de la piscina, eso lo carga de mucha intensidad. Lo carga de verdad, de la verdad de la vida, ¿no? Del llorar, del reír, del jugar, de la inocencia, de la lucha. Porque todos pasamos por eso. Aunque tengamos una vida feliz, siempre hay momentos de amargura, momentos de rupturas, momentos de pérdidas, momentos de conquistas. Y todo eso se va enriqueciendo. Porque lo triste, lo doloroso, enriquece. A veces mucho más que la felicidad. La felicidad te puede dejar ahí medio en una tontera. En cambio, cuando algo te sacude intensamente y salís, es como una pelota que rebota y vuelve arriba. Y eso es fantástico. Uno no es perfecto. Entonces, cuando te ves filmado, ves que aquello lo podías haber hecho mejor. Pero después, como a los 2 meses, me animé a verlo. Lo habían colgado en internet y lo miré. Y lo miré una vez, y lo miré 2, y lo miré 3. Y a la 4ª dije, querelo, es tu vida. Y me emocioné cuando llegué a esa conclusión. Porque además la mostré con total, sin guardarme nada. Porque además creo que uno cuando sube al escenario no se tiene que guardar nada. El escenario es donde uno queda desnudo, así esté totalmente vestido. Y en los bailarines más, porque se compromete el cuerpo en su totalidad. De todas formas, yo pienso que si bien está un poco mi vida, puede ser la vida de cualquier persona, o más allá de sea bailarín o no. Porque van apareciendo escenas donde el desamor, la lucha por algo, la alegría, la inocencia, la niñez, la muerte, porque al final se cierra con el cisne, con la muerte del cisne, pero que en realidad como yo no expreso la muerte. En el final, en realidad, es un canto a la vida, porque ese ser, ese cuerpo que no sabe muy bien lo que es, parece que se va a morir y se retuerce, pero de pronto se llena de vida y así termina la obra.